Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría realizar una moción, y ello en acuerdo con los demás integrantes de la Comisión de Legislación General, y es en el sentido de que el dictamen, de que no se considere el dictamen que está en el orden del día, sino que se considere como dictamen el que disponga la sanción definitiva del proyecto tal cual viene de la Cámara de Diputados, y ello por los motivos que voy a esgrimir a continuación. Bueno, el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados podría dividirse en dos partes perfectamente diferenciables. La primera de ellas, que va del artículo 1 al 11, que proponen modificaciones a la Ley 8097 en cuanto al procedimiento para investigar y juzgar un hecho en el que intervienen niños, niñas o adolescentes, y una segunda que insta a la modificación de competencias y creación de órganos que harán posible la implementación del nuevo sistema. Así, en lo referido concretamente a la reforma del procedimiento, el artículo 1 del proyecto modifica el artículo 4 de la Ley 8097 en cuanto a que el menor debe ser anoticiado en la primera actuación de las garantías que goza, tanto por lo dispuesto en el Código Procesal Penal como en la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 2 del proyecto, a su turno, modifica el artículo 5 de la ley en cuestión. Impone la obligatoria realización de un examen interdisciplinario del menor involucrado para determinar su grado de maduración y ubicación en la realidad, como un informe ambiental para comprender el contexto en que se desenvuelve. El equipo al que se refiere este artículo deberá estar formado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y las especialidades con incumbencia en el tema. A continuación, el artículo 3, que modifica el artículo 8 de la ley vigente de la norma propuesta, manda que cuando el niño, niña o adolescente sea no punible en razón de la edad o del delito imputado, el Ministerio Público Fiscal solicitará el sobreseimiento previa constatación de la existencia del hecho y la vinculación del menor en el mismo. Sin perjuicio de ello, el juez, ya dictado el sobreseimiento, puede ordenar la inclusión del menor en programas restaurativos y o realización de tratamientos bajo la supervisión de la autoridad administrativa, siempre obviamente que el sobreseimiento no lo sea por la no participación del niño, niña o adolescente en el hecho investigado. El artículo siguiente, el 4, modifica el artículo 12 de la ley en examen, disponiendo que el juez penal pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa cuando advierta situaciones de vulnerabilidad o desprotección extrema del menor cuando así corresponda. En los artículos siguientes, el proyecto modifica la redacción del artículo 13 de la ley vigente, enumerando las medidas que puede imponer el juez juvenil, mediante resolución debidamente fundada y a condición que exista pedido del fiscal en tal sentido y que haya objetivamente peligro de fuga. En esa nómina de medidas, por importar una restricción a la libertad del niño, niña o adolescente, la norma impone que siempre se deberá adoptar la medida menos gravosa y que ésta cesará o será sustituida en cualquier momento por resolución fundada. El cumplimiento de esas medidas en forma efectiva por parte del menor serán tenidas en cuenta al momento de dictar sentencia. El artículo 6 del proyecto modifica el artículo 19 de la Ley 8097, facultando a los fiscales a emplear un sentido de oportunidad y al uso de vías alternativas de solución de conflicto. Pueden, en efecto, no iniciar la persecución penal o abandonar la iniciada en casos en que el delito investigado no revista mayor gravedad, cuando no afecte el interés público y existiese propuesta de reparación del daño a la víctima. Aunque se dispone la exigencia de la reparación de los daños, la norma prevé que en atención a las particularidades del caso, él o la fiscal penal juvenil podrá exceptuar tal condición quedando habilitada la vía civil correspondiente. En esa misma línea, el artículo 7 de la pieza jurídica que analizamos introduce el artículo 19 bis, el que dispone que el fiscal, con acuerdo del menor, su defensor y el querellante, pueden disponer la remisión del caso a los programas restaurativos.
requiriéndose para este caso el compromiso y aceptación expresa del adolescente, sus padres, tutores o responsables de la participación en dicho programa, que no podrá exceder de 1 año. Esta remisión no procede en caso de grave afectación de derechos, delitos dolosos contra la vida, la integridad sexual, lesiones gravísimas o delitos cometidos con armas. Los artículos siguientes del proyecto 8, 9 y 10 modifican los artículos 22, 23, 24 y 26 de la Ley 8097, disponiendo la división del debate a pedido de parte, tratando el primero la determinación de los hechos y el segundo la determinación de la pena. Se dispone que esa división podrá adoptarse únicamente hasta el momento de apertura y por último se determina que decidida la división del debate se procede a la apertura del juicio y demás actos procesales, determinando cuáles son las medidas que el juez penal juvenil puede disponer como medidas socioeducativas. El artículo 26, modificado por este proyecto, refiere a la segunda parte del juicio, es decir, a la determinación de la pena. Esa etapa comienza con la lectura de la resolución interlocutoria que declara la culpabilidad. Se incorpora las actuaciones correspondientes y finalizado el debate, el juez dicta sentencia fijando la pena o bien eximiendo de ella en atención al interés superior del niño, niña o adolescente. Los artículos 12, 13, 14 y 15 del proyecto disponen respectivamente la transformación de los 3 juzgados creados por la Ley 8023 en juzgados penales juveniles y de garantías. Se dispone asimismo que los 3 cargos de defensores creados por esa misma ley tengan competencia en materia penal para niños, niñas y adolescentes. Se dispone asimismo la creación de 4 cargos de fiscales penales juveniles para los distritos judiciales del Centro, Orán, Tartagal y Sur Circunscripción Metán respectivamente y un cargo de defensor penal juvenil para el distrito judicial del Centro. El artículo 16 proyectado dispone que las disposiciones de la Ley 8097 entrarán en vigencia al vencimiento de la prórroga establecida por la Ley 8333 en el Distrito Judicial del Centro y en los demás distritos la entrada en vigencia referida no podrá exceder los 2 años desde su implementación en el Distrito Centro. Se dispone en el artículo 17 que los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se impute a la correspondiente partida presupuestaria, siendo el artículo 18 de forma. Señor presidente, corresponde hacer alusión a que la ley 8097, desde su promulgación en el año 2018, viene siendo prorrogada en su entrada en vigencia por sucesivas disposiciones de esta legislatura. En la última suspensión que se dispuso en el año 2022, a su vez, se dispuso la creación de una comisión integrada por distintos representantes de los poderes legislativo, judicial, Ministerio Público y también del Poder Ejecutivo. Y como resultado del trabajo de esa comisión, la Cámara de Diputados es quien dio en primer lugar media sanción a este proyecto que hoy estamos discutiendo. Luego, una vez venido al Senado y analizado por la Comisión de Legislación, hemos trabajado en distintas reuniones en donde nos hemos enriquecido a través del aporte realizado por funcionarios tanto del Gobierno Nacional, de la Defensoría de la Niñez y también por funcionarios de la provincia, tanto del Ministerio de Justicia y Seguridad como también del Poder Judicial y del Ministerio Público, destacando que con esta norma y su entrada en vigencia vendríamos también a completar de cierta manera un proceso, ya que el régimen procesal general para adultos establece hace un tiempo el sistema acusatorio y venimos por allí con un sistema mixto o no del todo compatible con el sistema acusatorio en el régimen juvenil. Por todo ello me parece importante, y luego de haber escuchado las opiniones de los invitados que hemos tenido en la Comisión de Legislación, que son quienes van a ser los principales protagonistas en la aplicación de esta norma, que se haga lugar a la moción solicitada y se apruebe el dictamen. Muchas gracias, señor presidente.